Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Feliz tarde y feliz noche también. Yo soy Juan Diego Umpierres, Frente a la Vida. Nos escuchas aquí siempre en la radio y después en Telesucesos en la noche para que convoques a toda tu familia y para que logremos entre todos llegar a conclusiones, quizás respuestas o quizás a más preguntas. De eso se trata también la vida. No se hace solamente de respuestas, sino también se hace de preguntas, y por eso cada historia, cada personaje, cada entrevista, cada frase siempre viene con la convicción quizás de darte alternativas funcionales, a veces de darte más interrogantes, pero si hay algo que queremos concluir es que solamente la elevación de tu conciencia, de tu sentir y de tu emoción y de tus ganas de dirigir la vida y sobre todo convocarla hacia la felicidad es lo que puede transformar este maravilloso camino que es el sentir y el vivir. Hoy vamos a poner nuestras redes sociales porque nos están escribiendo mucho a través del Facebook. Pone Frente a la Vida en el Facebook y ahí solicitan los temas, incluso gente que quiere venir al programa a contar nuestra historia. Aquí van a estar bienvenidas y aquí van a estar bienvenidos, porque no solamente especialistas, sino que también cada uno de tus casos puede tener ese manual estratégico, puede tener un código o quizás una palabra de esperanza que pueda llevarnos a la alternativa. Bueno, quizás de un mensaje que pueda despertar en el colectivo alguna información. Una pequeña historia puede transformar la vida de muchos. Así que Frente a la Vida en el Facebook y por supuesto también en nuestra página de Facebook también verás todo lo que son los programas, el canal de YouTube para que veas los programas y nos puedas visualizar, y nuestra página web tanto de la radio como de la televisión para que en cualquier parte del mundo estés en contacto corazón con corazón aquí Frente a la Vida. Hoy nos acompaña el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra. Lo hemos tenido muchas veces en el programa. Siempre es un gusto conversar con él acerca de estos temas difíciles, complejos, que tienen que ver con la salud emocional, con la salud psíquica, con la salud mental, pero que en el fondo tienen que ver con lo humano. Yo quise tocar un tema que sigue siendo un drama, que son las adicciones de muchos tipos. Quizás hoy vemos los jóvenes, bueno, dentro del camino de las drogas, y cuando esto aparece en una familia, amigas y amigos, el drama empieza a desbordarse porque se abre, un caudal de tempestades muy compleja de dirigir, y por eso quise traerlo hoy para hacer el abordaje desde el punto médico, desde el punto de vista psiquiátrico, y cómo lograr conclusiones para saber cómo estar atento y cómo podemos ver si estamos en presencia de un adicto o no un adicto. Bienvenido, Luis, Frente a la Vida. Gracias, Juan Diego. Te empezaría preguntando, ¿qué son las adicciones? En un mundo donde creo que todos tenemos una pequeña cuota de adictos, ¿verdad? Sí, eso que tú acabas de decir es muy interesante, lo de pequeña cuota de adicción. Porque si te pones a ver un poco metiendo la lupa en los términos que uno utiliza, te puedes dar cuenta que la diferencia, por ejemplo, entre un hábito y una adicción realmente se basa en que el hábito es algo que es positivo, aunque hablamos también de malos hábitos, ¿no? Pero que es un impulso, es una costumbre de hacer algo de manera automática, de manera repetitiva, que nos puede llevar en una dirección o en otra. Cuando esos hábitos son dependientes de alguna sustancia, cosa, relación, etcétera, y además es perjudicial, entramos en el mundo de las adicciones. Porque en el fondo la adicción no es eso, sino un hábito, un impulso que te lleva a repetir algo aunque tú no quieras. Es decir, la pérdida de la libertad. Eso es importante. Un punto bien importante, porque es una redefinición acerca de lo que clásicamente veíamos que podían ser los problemas adictivos, ¿no? Porque tradicionalmente los problemas adictivos los combinamos con el consumo de drogas, generalmente consumo tal tipo de droga o esto o lo otro. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que ese espectro
ese mecanismo fisiopatológico que está dentro de nosotros, que está particularmente ya identificado en ciertas zonas cerebrales, hace que perdamos la libertad. Okay. Yo le suelo decir a las personas, sobre todo los pacientes, los coachí, las personas que consultan o los estudiantes, les digo, nosotros espontánea y naturalmente nos movemos de manera pendular. Somos como un péndulo, o sea, vamos de un extremo al otro, ¿verdad? Entonces, el poder graduar dónde me detengo, en qué dirección construyo yo lo que voy haciendo, eso es lo que podríamos llamar la libertad. Okay. Cuando dejamos de pendular. Nosotros hacemos pendulando y a través del desarrollo, a través de la educación, a través del contacto con la vida, vamos desarrollando entonces ese mecanismo de inhibición del impulso de ir a los extremos. Ok, y por eso podemos decir que estas adicciones al final terminan adueñándose de nuestra vida, o sea, no tenemos control, porque, a ver, te pongo ejemplos clásicos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero es que yo me tomo una copita todos los días, pero es una copita, pero yo no puedo vivir sin la copita de la noche, o yo me tomo el café de la mañana, pero es un cafecito, pero eso sí, yo no puedo salir sin el café de la mañana. Ahí podemos hablar de cierto modo de un cuadro adictivo, aunque sean mínimas cantidades, un poco para que la gente nos comprenda. Sí, por supuesto. Por ejemplo, claro, hablamos de adictivo cuando estamos hablando de algo negativo, de algo perjudicial, sobre todo de algo que daña nuestra salud y nuestra posibilidad de independencia. Cuando, por ejemplo, nosotros dependemos de montones de cosas, somos animales dependientes, porque además, ¿qué es dependencia? Dependencia es aprendizaje. Costumbre. Entonces, si yo ya domino algo, yo lo aprendí, ya yo lo tengo en mi control, entonces puedo ejercer esa actividad con plena autonomía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el caso de las adicciones? En la adicción clásica es una sustancia que conspira para que yo quede atrapado en ese impulso de repetir la cuestión, ¿no? Vamos a hablar directamente, por ejemplo, tú mencionaste el alcohol, mencionaste el café. Sí, existe la adicción al alcohol, existe la adicción al café, cuando ya la persona no es capaz de decir, bueno, dentro de 10 minutos yo me tomo un café, sino que si no me lo tomo en este momento, entro en un estado de desespero, entro en un estado de ansiedad, entro en un estado de depresión que me impide hacer lo que yo quería hacer. Claro. Eso pasa con el cigarrillo también. La gente que en algún momento no puede dejar de fumar y si tengo que salir a fumar un cigarro y tú ves que le empieza a cambiar hasta todo el proceso conductual en segundos, ¿no? De hecho, fíjate cómo el problema de las adicciones, ya desde el punto de vista psiquiátrico formal, ha pasado de ser inicialmente solo droga, a después al cigarrillo, al café, a los refrescos, al azúcar. O sea que ya el campo, a la computadora, a los videojuegos, al celular, a las relaciones de redes sociales y todo lo que tiene que ver con a las redes sociales. O sea, ese espectro se ha ido ampliando y lo que mantiene en común es precisamente eso, el que nosotros caemos en una trampa de aprendizaje que nos convierte en unos robots, en unos automáticos que no podemos determinar con independencia lo que queremos y lo que nos conviene o hemos trazado como estilo de vida. Y nos termina secuestrando la vida de alguna manera, donde sentimos que no somos nada si no entramos dentro de esa mala costumbre que ya nos hemos gerenciado. Exactamente. Espartaco no fue el último esclavo. No. Ahora hay todo esto, estas esclavitudes, ¿no? Que realmente, incluso hasta hablamos del workaholic. Claro, que también es una manera de adicción adicto al trabajo. Entonces no solo están implicados sustancias como tales, sino que está implicado comportamientos. Y los estímulos pueden ser distintos. Por supuesto, dependiendo también de la característica del estímulo, de aquello que produce la adicción, será más fuerte o menos fuerte. ¿Y se podrá salir o no se podrá salir? Eso vamos a hablar en la próxima parte, ¿no? salir o no salir. Hoy conversamos con el doctor Luis Arocha, todo sobre las adicciones. Vamos a meternos en aguas profundas. En la próxima parte también quiero tocar el tema de las drogas, un drama en nuestra sociedad, un drama con nuestra juventud que termina, estrangulando no solamente a quien la padece, sino a familias enteras. Por eso quisimos llevar este tema, para llevar reflexión, conciencia y sobre todo estar atentos cuando la adicción pueda estar rozando tu hogar. Hoy aquí, frente a la vida.
Regresamos frente a la vida, hoy conversando con el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra, y quise convocarlo una vez más para hablar del tema de las adicciones. Yo he sentido últimamente, Luis, que esto de las drogas en algún punto empieza como a gerenciarse de una manera muy light, ¿no? Muy más relajada, más inocua. Entonces decimos que la hierbita no es tan mala, que es medicinal, que bueno, que de vez en cuando eso no pasa. Y uno que empieza a estudiar los casos se da cuenta de los traumas y que esa hierbita termina siendo después, bueno, tan destructiva, porque además la hierbita es otra cosa después, ¿no? No, usualmente no se quedan ahí, ¿no? Pero ¿qué tan inocuo es esto? Que lo podemos ver como una opción en la vida así ligera. Te pregunto, tú que llevas 40 años tratando adicciones. No hay nada inocuo. Okay. No hay nada inocuo. Fíjate que, por ejemplo, yo he visto 2 casos a lo largo de mi vida, a lo largo de estos 40 y pico de años de trabajo, he visto solo 2 casos de una de las adicciones más curiosas y extrañas del planeta. A ver, ¿cuál? Se llama potomanía, que es la adicción al agua. Imagínate. Sí, señor. Personas que incluso pueden llegar a tomarse varios garrafones de agua al día porque están atrapados en un circuito de tener que tomar el agua como sea. Ahora, esas son las raras. Cualquier cosa potencialmente podría crearnos adicciones. Ahora, hablando específicamente de las drogas, por ejemplo, la marihuana. La marihuana es tenida desde hace muchos años por la mayoría de los jóvenes como algo inofensivo. Eso no es cierto, Juan Diego. De la marihuana se han encontrado muchísimas cosas tremendamente perjudiciales. Menciono una, por ejemplo, el daño que ocasiona al ADN en los espermatozoides del varón. Es decir, causa una fractura en el ADN que provoca que los hijos de esas personas consumidoras de marihuana tengan una sensibilidad mucho mayor a cualquier tipo de adicción que lo que pudiera tener otra persona. Además de que se ha relacionado también con una serie de trastornos, incluso trastornos que tienen que ver con la aparición de enfermedades de origen congénito. Por lo tanto, no es tan inocente. Y la otra cosa que se ha dicho clásicamente en el mundo del estudio de las drogas es que es una droga de puerta de entrada. Es decir, cuando la persona comienza a consumir la marihuana y dice, oye, esto me pone en un estado especial, que yo no logro, en la cuota inicial para lo que viene. Porque entonces empieza después a experimentar, bueno, pero ¿por qué no experimento otra cosa? Además, ahorita hay una marihuana transgénica, que es mucho más potente, ha sido modificada químicamente, es mucho más potente y lleva a adicciones mucho más rápidamente. Recuérdate que la drogadicción es un negocio, es uno de los negocios más importantes del mundo. Del planeta. No es frecuente, por ejemplo, que un narcotraficante sea consumidor. Sí. ¿Por qué? Porque él sabe que eso es un negocio. Claro. Y su negocio es como el negocio de los casinos. Claro. Capturar a personas inocentes que creen que aquello es una cosa de diversión sin mayores consecuencias. ¿Y qué ocurre? Muchísimas de esas personas, y esto es una lotería, muchísimas de esas personas tienen una sensibilidad especial para caer en la adicción. Claro. Y lo que son es atrapados. Claro, pero atrapados entonces en este impulso. Además porque saben que el impulso de la euforia de la droga después tiene una caída muy violenta. Entonces cuando la caída viene, la necesidad de volver a consumir. Exactamente. Es ahí donde el negocio se hace muy rentable, ¿no? Porque no es que se quedan en la cúspide del efecto de la droga, sino como eso va a tocar y va a tener un efecto, el efecto rebote va a ser otra vez volver a consumir. De hecho, es uno de los mecanismos, ¿verdad? Porque ciertas sustancias crean más adicciones que otras. Claro. Por ejemplo, ese mecanismo lo comparten la mayoría de las drogas tradicionales, cocaína, crack, la marihuana, etcétera. Y también lo comparte, por ejemplo, el café, lo comparte el cigarrillo, el alcohol y los carbohidratos. También, que es otra de las famosas adicciones, claro. que es otro tipo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre con las drogas psicotrópicas? Que fundamentalmente alteran el comportamiento de la persona porque actúan directamente sobre el cerebro. Claro. Hoy en día hay una forma de registrar el comportamiento del cerebro
con distintas técnicas, que incluso cualquier persona puede en YouTube buscarlo y darse cuenta de cuán dañino terminan siendo estas sustancias. Cuando tú ves el mapeo del cerebro y ves los agujeros, se convierte como una especie de gruyere, ¿no? Claro, un queso. Un queso de estos que tienen ese montón de agujeros que te indica que el funcionamiento cerebral comienza a alterarse. Okay, ¿cómo nos damos cuenta, también para esos padres que nos escuchan, para saber que nuestro hijo puede estar en ese grado de consumo? O sea, ¿qué alarma podemos entender en el contacto común de que puede haber una posibilidad de que ese hijo esté en las drogas? Sí, tú sabes que una de las cosas que nosotros hemos detectado en la familia con jóvenes que están iniciándose o que ya están metidos de frente en el asunto de las drogas, es que los padres tienen una frase que dicen: anda en malas compañías. Ojo con eso. Esto es una advertencia que podemos hacerle a los padres de los muchachos. Cuando usted se descubra, cuando usted padre se descubra diciendo: mi hijo anda en malas compañías, consulte porque hay el riesgo de que efectivamente él haya sido víctima de toda esta red terrible de narcotráfico que ya está en todos los estamentos sociales, claro, porque no importa la clase social. No. Una de las cosas llamativas de esto es que independientemente de las clases sociales, esta red empieza a afectar. Por supuesto, como los padres nunca quieren que sus hijos sufran, ellos suponen que sus hijos no están metidos en nada de esto. Claro. Por eso, cuando se oigan decir mi hijo como que anda en malas compañías, enciendan las alarmas porque hay un riesgo de que haya consumo de droga o algún otro tipo de cosa que no es conveniente para su desarrollo y para su salud futura. Así es, vamos a quedar con eso. En la próxima parte vamos a seguir conversando también de qué puede llevar a un joven o qué puede llevar a una persona a entrar en contacto con alguna adicción, sobre todo para eso, para prender las alarmas, para hacer conciencia y para detener de una sola vez esto que tiene que ver con los cuadros adictivos que se convierten realmente en dramas familiares y sobre todo se convierte también en un drama a esa persona que la consume, que termina siendo la víctima, que se pierde en el silencio, en la oscuridad de ese infierno que pueden ser las drogas o cualquier tipo de adicción. Hoy conversando con el doctor Luis Arocha sobre aquí, adicciones frente a la vida. Regresamos frente a la vida. Estamos conversando con el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra, hablando de las adicciones. Había dejado una pregunta, Luis, que tenía que ver, ¿qué lleva a una persona en algún momento a tener contacto con la droga y quedarse dentro de ese ciclo con cualquier adicción? Porque hay personas, que quizás han tenido tropiezo con la droga y no les ha generado mayor necesidad, mayor estímulo. Pero, ¿qué sucede? Porque hay personas que tienen esa debilidad y esa fragilidad para entrar en contacto y quedarse permanentemente dentro del mal hábito. Sí, generalmente son personas que tienen una carencia de uno de los neurotransmisores más importantes del cerebro, que se llama dopamina. La dopamina es como el neurotransmisor que se encarga de darte el aire de la vida, de ponerte a vivir, de ponerte a vibrar con la vida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que sobre todo la da mayor riesgo adolescencia. En la adolescencia, que es el momento de crear la red social como tal, ¿verdad? El momento en que tú te expandes más allá de tu casa, ya creciste dentro de tu casa, ya recibiste una formación, ahora te toca salir al mundo, ¿verdad? Expandir la vida, conectarte. Si el muchacho tiene carencia de esta sustancia, que es la que le va a permitir establecer los contactos, entonces o tiene mucha dificultad, tiene temores, tiene tristeza. Entonces viene carencias, y ahí vamos más a la sustancia. Fíjate que las carencias, esa carencia que tú hablas viene siendo el síntoma de las carencias afectivas y emocionales que pueden tener. La dopamina se desarrolla básicamente en la primera etapa de la niñez a través de la caricia y después a través del amor, a través de la incorporación a la red amorosa familiar. Ahí es donde se cultiva la dopamina. Si hay esas carencias, por supuesto esa dopamina, que también viene de todo el código genético, toda esta multifactorialidad de elementos que tienen que ver con el desarrollo humano. Pero lo cierto es que entonces este adolescente, que ya no está preparado adecuadamente para la vida, para establecer esas conexiones, viene alguien
un vecino o un dealer o un consumidor o cualquier otro y le dice, oye, mira, vamos a probar. ser hombrecito. Claro, a iniciarte. Vamos a que te inicies en la vida. Prueba y tiene un disparo tremendo de todos estos neurotransmisores y también particularmente la dopamina, que lo lleva a descubrir un estado especial desconocido para él. Claro. Entonces, por supuesto, ya allí se queda conectado. El otro, el que ha tenido, genéticamente o por crianza, socialmente, una vida protegida, etcétera, etcétera, prueba y puede experimentar un pequeño cambio, pero no le encuentra nada extraordinario a aquello. Claro. Por lo tanto, él no se va a quedar ahí pegado. Otro que no prueba nunca. Y otro que no prueba nunca, que está bien educado, que le dice, claro, no, mira, uno no se hace varón o no se hace persona, porque ahora también las mujeres están metidas en esto, ¿verdad? Antes era como más reservado el varón, pero ahora ya la igualdad de género nos ha llevado no solo a la ventaja, no solo a la desventaja, trae ventaja y desventaja, como todo en la vida. Claro. Entonces, ¿qué hace? Que se siente más persona, se siente más mujer o se siente más hombre por el hecho de que puede consumir algo que lo estimula y que lo mete en una red social. Claro, ¿no? Así es. Entonces, claro, ahí es donde viene el problema. Ahora también la pregunta, en tus años de experiencia de las personas que has tratado con adicciones, se sale de las adicciones, son reiterativos otra vez de entrar dentro de un círculo que no termina nunca, tienes estadísticas de eso, cuánto logran recuperación, cuánto no logran recuperarse. Claro, en la medida que más consumen, por supuesto van empeorando porque se va dañando su cerebro. ¿Y ese cerebro se puede otra vez en algún punto replantear? O sea, desde el punto de vista fisiológico también, ¿o esos daños son irremediables? Tenemos lo que se llama la plasticidad cerebral, que cada vez nos sorprende más. O sea, la capacidad regenerativa del cerebro y de todo el cuerpo en general es muy grande. Ahora, ¿dónde está el límite? Por supuesto, uno dice... Si no hay un gran investigador, Ian Robertson, que él ha trabajado en rehabilitaciones de todo tipo, física y mental, y él dice, se necesita una carga mínima para poder hacer la reparación. Claro, no siempre podemos determinar cuál es esa carga mínima, ¿no? Pero en general, y sobre todo, no podemos ya predecir cómo nos atrevíamos a hacerlo antes. Así es. ¿No? Porque ahora con todas estas variables, lo que sí yo les puedo decir es que, por ejemplo, nosotros en nuestro equipo de trabajo, cuando abordamos un caso, nunca apostamos al fracaso. No, hay que apostar siempre que lo vamos a lograr, ¿no? Claro. Siempre estar haciendo cosas porque no sabemos cuándo puede venir la respuesta positiva. Así es. Y es un poco el mensaje que quiero que se lleve la gente, que que en vez de tapar esto y esconderlo, más bien prendamos las alarmas y empecemos a buscar las posibilidades de rehabilitación. Sí, mientras más temprano empecemos a trabajar, pues mucho mejor. Así es. Claro. Bueno, hoy conversamos sobre las adicciones con el doctor Luis Arocha, médico, psiquiatra. Importante también, Luis dijo algo que debemos tener claro, ¿no? Cuando los hijos sueltan esas alarmas como las malas compañías, debemos tener también la conciencia y el coraje de sentarlos en una mesa, de mirarlos a los ojos y empezar a establecer muchísimas veces los mecanismos correctivos desde temprano. La mayoría de las adicciones, cuando los padres acuden, muchas veces llegan con esa premisa y te dicen, es que hoy descubro que mi hijo lleva 4 o 5 años adicto a la coca, y uno le pregunta, mejor dicho, les contesta de una manera muy poco amigable y le dice, ¿y dónde está usted? Porque se lleva 5 años en esto, quiere decir que alguien dejó de atender a este pequeño, a este joven, y sobre todo en esa adolescencia donde se quiebran las estructuras y donde papá y mamá tienen que estar más presentes que nunca. Por eso siempre el llamado y el grito de conciencia, seamos padres responsables y miremos los ojos de nuestros hijos, que ahí está la información de lo que realmente sucede en su corazón. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida.
Nuestra cita el próximo lunes 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas, a través de Telesucesos.